Bueno, gente, formalmente buenas tardes a todos. Gracias por acompañarme o acompañarnos en esta tarde. Vamos a hablar de las vicisitudes de los restos mortales de las familias de Juan Domingo Perón. Y cuando me refiero a las familias es porque vamos a hablar de los restos, qué pasó con los restos de su primera esposa, con sus propios restos y con los restos de Eva Perón. Muchos de estos temas son muy conocidos, pero bueno, vamos a tratar de hacer una síntesis. A ver, en primer lugar, como siempre, quiero agradecer, porque sinceramente hacer este tipo de trabajos sin la colaboración directa o indirecta de mucha gente que participa es como imposible. Así que, en primer lugar, voy a hacer los agradecimientos a la profesora Adriana Artolani, a la guía de turismo Alicia Braghini, a Carlos Francavilla, a Graciela Pintos, María Elena Tuma, Susana Gesualdi, Silvia Lajite y Victoria Gazanego. El elenco está por orden alfabético de nombres, como verán, o sea, con mayor o menor participación, todos ellos han colaborado para que hoy tengamos esta charla. Bueno, vamos a comenzar por el principio. Juan Domingo Perón, como sabemos, nació en Lobos, provincia de Buenos Aires, en octubre del 85, dice 1985, de 1885, y bueno, fallece en Olivos el 1 de julio del 74. Era hijo de Juana Salvadora Sosa y de Mario Tomás Perón. Su primer matrimonio fue con Aurelia Gabriela Potota Tizón. Interesante figura, yo la tuve que buscar. Esta investigación comenzó en un momento dado cuando alguien en el grupo de Facebook preguntó dónde estaban los restos de Aurelia. Y la verdad que hubo que salir a buscarlos, así que eso dio pie a esta investigación. Bueno, Aurelia nació en Buenos Aires en marzo de 1902 y falleció a los 36 años. Era hija de Tomás Aerostarbe y de Cipriano Tizón. Aurelia, o mejor dicho, el matrimonio Tizón tuvo 8 hijos en total. 6 eran mujeres, o sea que Aurelia tuvo 5 hermanas y 2 hermanos varones. Las hijas mujeres, debido al buen pasar que tenía la familia, el padre de Aurelia era un fotógrafo prestigioso, tuvieron educación terciaria, se recibieron de maestras o por lo menos media, que en ese momento equivalía al magisterio. Aurelia ejerció como maestra en cuanto se recibió a los 22 años en una escuela de la zona de Chacarita y al poco tiempo conoce a Perón. Hay una historia así como muy novelada de esas que no la voy a contar, pero de esas que nos encanta a todos escuchar hasta que nos damos cuenta que hace agua por todos lados. Bueno, la historia oficial, según la familia Tizón, es que Aurelia y Juan se conocieron en una función de beneficencia de la película El Sheik en el año 26, que se hizo en, bueno, como les dije, a beneficencia en un cine que ahora no me acuerdo el nombre. 3 años más tarde se casan. El mismo día se casan por civil y tienen el oficio religioso. El civil fue por la mañana y los testigos fueron Manuel Calixto Roca y el coronel Bartolomé Descalzo, que como recordaremos, Descalzo fue el encargado del traslado de los restos de San Martín. Fue el que escribió La corona fúnebre, que ya lo habíamos visto varias veces. Hacía muy poquito que había fallecido el padre de Perón, en noviembre del año anterior, por lo cual no hubo una gran fiesta. Se hizo una reunión por la tarde en la casa de los Tizón y allí contraen matrimonio, en ese mismo lugar.
El acta de matrimonio dice que se casaron en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, porque obviamente el sacerdote que ofició el oficio correspondía a esa parroquia. Bueno, los padrinos fueron la madre de Perón y el padre de Potota. Una aclaración acá con respecto a Potota. Yo la primera vez que lo vi dije, qué apodo más desagradable. Y en realidad, Potota es una deformación de preciosa. Y cariñosamente se le decía así, inclusive en el aviso fúnebre de su defunción, figura, como lo ven ahí, a Aurelia Gabriela Potota Tizón, porque para todos era Potota. Ella, bueno, se casan, viven un tiempo acá en la ciudad de Buenos Aires y de ahí Perón es nombrado, como agregado en la Embajada de Santiago de Chile. Eso fue en el año 36, así que la familia se muda, o sea, Potota y Juan se van a vivir a Santiago. Y en el transcurso de la estadía pasan dos cosas bastante terribles. La primera es la muerte de la madre de Aurelia, y la segunda es Potota presenta los primeros síntomas de un cáncer de útero, que es el que la va a llevar definitivamente a la muerte unos pocos años más tarde, casi 3 años más tarde. Potota fallece ya regresados a Buenos Aires. Potota es tratada en la clínica Marini, allá por Palermo, sobre la avenida Santa Fe, y ahí muere un 10 de septiembre de 1938. Acá esto no se ve demasiado bien. Estas son dos fotos que me suministró María Elena Tuma del registro del ingreso de Potota Perón a el cementerio del Oeste, entonces, hoy Chacarita. Acá en la segunda foto, no sé si llegan a ver el cursor, acá dice que ella tiene 30 años cuando muere, lo cual no es correcto. Entonces nos preguntamos con María Elena por qué dice 30 años. Bueno, lo dice porque en la partida de defunción dice que ella fallece a los 30 años, con lo cual el registro de Chacarita está hecho correctamente. Lo que está mal hecha es la partida de defunción. Al fallecer Potota es ingresada en la bóveda familiar de Perón Dutey, que había sido comprada en el año 1912 a el constructor Pellegrino Brusone. La compró la abuela de Perón, Dominga Dutey, y su hijo, Tomás Perón, o sea, el padre de Juan Domingo Perón. De paso, les comento, por si alguien no lo sabe, Perón tuvo 2 hermanos varones, él era el del medio. El menor falleció con menos de 1 año y el otro está sepultado en esta bóveda. Bueno, en la cartela, que acá está tapada por la bandera, se lee Tomás Perón. Después vamos a ver una foto de la misma bóveda donde podemos ver la cartela. Bueno, pero Potota estuvo allí hasta unos días después del casamiento de Perón y Evita en 1945. Su hermana María Tizón, quien había comprado esta bóveda para la familia que está ubicada en el cementerio de Olivos Vicente López, decidió unilateralmente retirar los restos de Potota cuando se enteró que Perón se había casado con Evita, y mandó a su hermano Cipriano Tizón y a su cuñado Ernesto Marzorati a retirar los restos de Potota. Potota hoy está en una pequeña urna en el subsuelo de esta bóveda que acá vemos. En el frente de la bóveda no hay ninguna placa que la recuerde, solo hay 2 placas. Una homenajea a su hermano Justo Tizón, la superior, y la inferior a María Tizón. Me trabé. Bueno, ¿cómo llegamos a esto? Llegamos a esto después de 1 año de búsqueda. Cuando fue el encuentro de la Red Iberoamericana de 2018, en noviembre, nos conocimos a
bueno, yo soy la vaca del medio, y a mi costado las dos hermosas damas son de rayas la licenciada Graciela Pintos, directora de Patrimonio Cultural y Natural de Vicente López. Un día almorzando en Cochabamba, en el encuentro, le pregunto, ¿sabes dónde está Potota Perón? Y ella, feliz y contenta, me respondió, la tenemos nosotros. Así que una semana después de regresar, nos fuimos al cementerio, acompañadas acá por la divina Adriana Ortolani, que tenía mucho interés en conocer el tema, y bueno, nos encontramos las tres, y ese día, además de recorrer un poco el cementerio, y bueno, y por fin llegar a donde están los restos de Potota y demás, Graciela me recomendó un libro escrito por Ignacio Poblet, que es este, Perón en Roma, cartas inéditas, amores y políticas. Es un libro que, bueno, Ignacio Poblet tiene, Clopet tiene muchos libros dedicados de historia, o sea, son investigaciones históricas, no están novelados a la familia Perón. En este caso, las cartas de Perón en Roma eran unas cartas que él le había escrito a María Tizón, porque en su lecho de muerte Aurelia Tizón les había hecho jurar a Perón y a María que ellos se iban a casar. Como sabemos, es una costumbre muy común en la época. Así que hubo un cierto romance mientras Perón estuvo trabajando como agregado en Roma, se escribía con María, y en ese interín después apareció Eva en escena, y bueno, se terminó el noviazgo. Ahora vamos a hacer una mención muy especial a la licenciada Silvia Lajite, o Laite, que es la coordinadora del área de preservación de los cementerios municipales de Rosario. ¿Por qué? Porque si buscamos en internet, generalmente encontramos que Potota Tizón está en el cementerio El Salvador de Rosario. Así que cuando empezamos esa búsqueda inicial, lo primero que saltó fue eso, y Silvia tuvo la gentileza de confirmarnos que en los registros del Salvador no existía ningún ingreso. Esta que viene ahora es una suposición mía, yo supongo que alguien infirió que podían estar en El Salvador, ya que la familia Tizón había vivido un periodo de 5 o 6 años en la ciudad de Rosario, después volvieron a Buenos Aires, que fue donde vivieron la mayor parte del tiempo, pero esos 6 años inclusive son anteriores al nacimiento de Potota. Pero bueno, esa información es incorrecta, y gracias a Silvia pudimos descartarla. Bueno, vamos a hablar ahora, vamos a pasar a la segunda esposa de Perón, a Eva Duarte, en realidad María Eva Duarte. No podemos decir demasiado acá que no sepamos, porque Eva es la mujer más famosa nacional e internacionalmente, está reconocida totalmente por todo el mundo sabe quién es Eva Perón. Voy a contar una infidencia que no debería. En el año 2001 yo estaba en una ciudad en Túnez, y necesitaba sacar dinero, y me voy al banco, y cuando el señor ve mi pasaporte, se imaginan, yo tunecino nada, mira mi pasaporte, y cuando ve que soy argentina, empieza a sonreírse, y yo dije, ay, otro que me va a hablar de Maradona. No, para nada. Me lo nombró a Jorge Luis Borges, cosa que me sorprendió muy gratamente, y a Eva Perón. Así que la fama de esta mujer creo que no tiene parangón en nuestra historia. Bueno, Evita nació en Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires, en mayo de 1919, y era hija de Juana Ibarguren y de Juan Duarte. Su padre muere cuando ella tenía 6 años, ahora vamos a ver un poquito más de él. Yo lamento mucho, pero Juan Duarte es un personaje bastante demasiado olvidado en la historia, se lo recuerda muy poco. Hay alguna información de él en Chivilcoy, porque él nació y murió en Chivilcoy, se dedicaba tenía negocios agrarios, y no hay mucha información sobre él, pero bueno.
Igual todos conocemos la historia entre Juana Ibarguren y Juan Duarte. Bueno, volviendo a Evita y Perón, ellos se casan el 22 de octubre de 1945 por civil en Junín, en la provincia de Buenos Aires. Hoy hay una placa en ese lugar, era una escribanía, y unos meses después se casan en la iglesia San Francisco de la ciudad de La Plata. Bueno, Eva muere el 26 de julio del 52, inmediatamente ya estaba avisado el doctor Ara para operar, mejor dicho, sobre el tema del embalsamamiento. Ara llega muy pronto, Eva muere oficialmente a las 20:25 minutos. Dicen que en realidad había muerto 2 minutos antes, pero que bueno, la hora oficial es porque es más fácil de recordar esa hora, para el caso no cambia nada. La cuestión que unas pocas horas después el doctor Ara se hace presente en la residencia presidencial, en ese momento en el Palacio, qué lindo se me fue el nombre, bueno, donde hoy está la Biblioteca Nacional, y Perón hace desocupar el cuarto donde está Eva, y el doctor Pedro Ara trabaja sobre el cadáver, sobre el embalsamamiento, hasta las 6 de la mañana aproximadamente. Una vez que Ara terminó el trabajo, fue el turno del peluquero de Evita, Julio Alcaraz, que la acompañaba desde sus primeros días de actriz, y todas las mañanas llegaba a peinarla a la residencia presidencial. Trabajó durante 1 hora, tiñó, peinó, cortó el cabello y se quedó con un mechón de ese pelo, y otro se lo entregó a Juana Ibarguren. Bueno, el velatorio de Eva se realizó en el Hall de Honor del Ministerio de Trabajo y Previsión desde las 11 horas del domingo 27 hasta el 11 de agosto. Todos sabemos los detalles de este velatorio: infinidad de coronas, infinidad de gente bajo la lluvia, esperando para despedirse de Eva Perón. Llegado el 11 de agosto se producen los funerales. El cuerpo es trasladado primero al Congreso, y desde el Congreso de la Nación se lo trasladó a la Central General de Trabajadores de la calle Azopardo. Acá vemos los funerales, y un poco acá una aproximación, vemos la cureña, que está transportada por trabajadores, los hombres de ropa clara, las mujeres de riguroso luto, y en la parte de atrás de la cureña, en la primera fila, viene Perón, o acompaña a Perón junto a su madre y a los hermanos de Eva. Bueno, a la muerte de Eva, la persona que estaba a cargo alguien propuso que Eva fuera a la CGT y que su tumba estuviera en la CGT. Su madre, en cambio, Juana Ibarguren, quería que Eva fuera sepultada en la iglesia de San Francisco, porque el cura de la iglesia de San Francisco era el confesor de Evita. Entonces, igualmente se había hecho los franciscanos estaban de acuerdo, y el arquitecto Jorge Sabaté había construido esta maqueta, o había hecho el plano de ese mausoleo, que no se llevó adelante, porque como saben no fue así, pero es muy interesante ver en una de las vitrinas del Museo Franciscano, en la calle Alsina y Defensa, esta maqueta donde vemos un mausoleo en 2 pisos, en 2 niveles, en la parte superior un balcón con balustrada, con estos atlantes, que desde donde se visitaría el féretro de Eva Perón depositado en la parte inferior, que nos remite, o por lo menos a mí me remite, a el de Napoleón, o inclusive al de Urquiza, este tipo de mausoleos que recibía luz cenital y demás. Bueno, es muy interesante la maqueta.
No dice acá quién es el arquitecto, así que un día fuimos con Gabriela Pereira a la biblioteca del Museo Evita para ver si podíamos averiguar quién había sido el arquitecto, y exactamente fue Jorge Sabate, el mismo que fue intendente durante los dos primeros gobiernos de Perón. Bueno, el cuerpo de Evita fue depositado, colocado, como prefieran, en el segundo piso de la CGT de Azopardo, y así se veía el lugar. El cuerpo estuvo aquí hasta el golpe de Estado. Bueno, producido el golpe de Estado del 55, encabezado por el general Eduardo Lonardi, se decide retirar el cuerpo de Eva. Algo había que hacer con este cuerpo indefenso, pero no inofensivo para el gobierno, que se había convertido en o se podía convertir en un objeto de culto. Entonces se empezó a pensar qué hacer con este cuerpo. Ante este cuestionamiento, bueno, Lonardi, a ver, se decide que cremarlo no, porque estoy hablando del gobierno. El gobierno decide que la cremación no es lo más conveniente porque no estaba permitida por la Iglesia Católica. Como sabemos, en líneas generales, nuestras Fuerzas Armadas son muy católicas. Bueno, se barajaron un montón de posibilidades, desde tirarlo al río, incinerarlo, etc. Bueno, se decide finalmente, se consulta al doctor Ara si se podía darle cristiana sepultura para que se descomponga como cualquier cuerpo. Esto tampoco era posible. El proceso de embalsamamiento no permitía la degradación normal de un cuerpo, pero bueno, de todas maneras se decide que se le va a dar cristiana sepultura. Entonces Lonardi convoca a la madre de Eva, que estaba en ese momento exiliada en la Embajada de Ecuador. Acá arriba lo ven, este documento es de esa época, donde Juana autoriza a darles cristiana sepultura o enterrar el cuerpo de Eva. Observen este detalle. Juana de Ibarguren de Duarte, firma ella. Como sabemos, Juana de Ibarguren jamás se casó con Juan Duarte, pero bueno, está firmado de esta manera. Es muy interesante a veces ver estos detalles en los documentos. Acá lo importante es que, bueno, ella autoriza a que el cuerpo de Eva sea enterrado, o por lo menos que tenga cristiana sepultura. Unos días después, el gobierno de Lonardi es depuesto y en su lugar asume Pedro Eugenio Aramburu, el general Pedro Eugenio Aramburu como presidente, y Aramburu es el que decide o toma las riendas en esta cuestión de qué hacer con el cuerpo de Eva. El 23 de noviembre del 55 se inicia el peregrinaje de los restos de Eva Perón, que como sabemos duró casi 16 años. Bueno, el operativo traslado en ese momento estuvo a cargo del coronel Carlos Mori Coeni, que era el jefe de inteligencia del ejército, y del mayor Eduardo Arandia. Bueno, lo que se sabe es que ellos una noche llegan a la CGT, retiran en un camión el ataúd del cuerpo de Eva, y no se sabe bien a dónde va, aparentemente a algún lugar de la Secretaría de Inteligencia del Estado, y va peregrinando por distintos lugares, lo que todos sabemos. Me explayo un cachito en esto porque hay gente del exterior. Hay gente, por lo menos de Chile, no sé si entraron, sí, hay de Chile, hay de Uruguay y hay de otros lugares. Así que bueno, el cuerpo de Eva entonces es llevado de lugar en lugar, y los peronistas se van dando cuenta que el cuerpo está en ese lugar. Y dejan como testimonio, por ejemplo, velas encendidas. Por lo cual, bueno,
cada vez que se encontraban velas encendidas, el cuerpo se volvía a cambiar de lugar, en lugares supuestamente secretos, pero siempre terminaba apareciendo. Gaby Mazón, bienvenida, por favor cerrá tu micrófono. Bueno, bueno, esta historia es conocida por todos los argentinos. En un momento dado, el mayor Arandia decide llevar el cuerpo a su casa. Lleva el ataúd de Eva Perón a su casa y lo tiene ahí. Y una noche, por error, cree que hay un intruso que viene a secuestrar el ataúd y dispara asesinando a su esposa que estaba embarazada. Esto le cuesta a él y al coronel Mori Koenig la destitución. Y Koenig es reemplazado por el coronel Héctor Cabanillas, que de ahí en más se hace cargo del operativo traslado. Bueno, el cuerpo finalmente llega a Milán, al cementerio mayor o del barrio de Musocco de Milán. Esta era la sepultura original. Es muy interesante acá algunas cuestiones. Una es que en la lápida dice que Eva Perón, que en realidad ella ingresa como María Maggi de Magistris, o sea, entra como un nombre falso, fallecida en Argentina el 23 de febrero del 52. Esto es lo que dice la lápida. Y al pie dice Requiem en este sector. O decía la lápida, no sé qué fue de ella. El tema es que en los registros del cementerio figura que ella falleció un año antes, el 23 de enero del 51. No es un dato de mayor importancia. Bueno, el cuerpo llega en 1957, entonces al cementerio de Milán, y queda a cargo de la hermana Pina, Giuseppina Airoldi, quien todos los días supuestamente llevaba flores a este lugar, creyendo que acá había una señora de nombre María Maggi de Magistris. El cuerpo permanece en esta tumba hasta 1971 y ahora vamos a continuar con esta historia que es casi un culebrón. En el año 70, en 1970, es secuestrado Pedro Eugenio Aramburu, ya obviamente no era presidente, y aparece por primera vez, o sea, es como que una cosa coincide con la otra, nace el grupo Montoneros. Esto es un afiche de 3 de los 12 integrantes del grupo Montoneros, responsables del secuestro y asesinato del ex general Pedro Eugenio Aramburu. No sé si llegan a ver, ella es Esther Norma Arrostito, Mario Eduardo Firmenich y Eduardo Luis Aval Medina. Si no me equivoco, por ahí después me corrigen, Firmenich sigue vivo, Aval Medina no estoy segura, y ella murió en un enfrentamiento. Bueno, entonces, estando ya a fines de los varios años que duró la presidencia del teniente general Juan Carlos Onganía, el 29 de mayo del 70 se produce el secuestro de Aramburu. ¿Qué piden los montoneros? Los montoneros piden que se devuelva, que aparezca el cuerpo de Evita, entre otras cosas. Bueno, durante el secuestro, entonces, someten a lo que llaman un juicio popular, ellos lo definen de esa manera, al teniente general Aramburu, y finalmente lo fusilan el 1 de junio. Su cuerpo aparece adentro de una camioneta en una calle céntrica de la ciudad de Buenos Aires. Un dato gracioso quizás, o no sé cómo denominarlo, que comenta Sigioto en su libro Las 1001 curiosidades del cementerio de la Recoleta, es que antes de ser fusilado, Aramburu le pide le preguntan cuál es la última voluntad, y él les pide que por favor le aten los zapatos. Con lo cual, Sigioto, según interpreto yo, él interpreta
que hace que los montoneros se agachen a sus pies. Pero bueno, este es como un chimerí, una nota de color. Continuamos. Al asumir la presidencia a Alejandro Agustín Lanusse, unos meses después del secuestro y asesinato de Aramburu, realiza un acuerdo con Perón. Perón, como recordamos, estaba viviendo en Madrid con su tercera esposa, Isabel Martínez de Perón, y para devolverle el cuerpo de Evita. El acuerdo, obviamente Perón acepta, él también quería recuperar ese cuerpo, al igual que los peronistas que lo venían reclamando a todos los gobiernos durante muchos años. El 2 de septiembre del 71, Héctor Cabanilla, el coronel, se presenta en el cementerio de Milán haciéndose pasar por hermano de María Maggi. Exhuman el cadáver y lo traslada a Madrid. Va por ruta y el cadáver llega a Madrid, el ataúd con los restos de Evita llegan a Madrid el 3 de septiembre del 71 y fueron entregados los restos de Eva a Perón por el brigadier general Jorge Rojas Silveira. En la imagen vemos un extracto del diario La Vanguardia Española, cuando las hermanas de Eva Perón, 2 días después, llegan a reconocer el cuerpo de su hermana. Las hermanas que estamos viendo acá son Elisa Duarte de Arrieta y Herminda Duarte de Bartolino. Observen un detalle, acá al pie de la foto. El nombre de Herminda está con H. Entonces, en muchos lugares uno encuentra Herminda, refiriéndose a Herminda Duarte, escrito con H, y en otros sin H. Bueno, Herminda decía que era sin H, porque en el acta del ingreso del cuerpo de Evita Recoleta, en su firma se lee claramente Herminda sin H. No la puse el acta acá, pero el acta está a disposición. Bueno, hoy en el cementerio Musocco o el cementerio mayor de Milán encontramos un cenotafio de Eva Perón. Acá está su foto, bueno, una serie de inscripciones, y está aquí desde lo pusieron en el 26 de julio de 2005. No está exactamente en donde estaba la tumba está cerca, pero no es el lugar exacto de la tumba. Bueno, Perón vuelve al país en 1972, como ustedes saben, asume la presidencia un poco después. Su compañera de fórmula es su tercera esposa, María Isabel Martínez de Perón, pero no traen el cuerpo queda en Madrid. Montoneros, sí, nuevamente vuelve a presionar, quiere el cuerpo de Evita, y entonces, ¿qué hacemos? Y secuestramos el cuerpo de Aramburu en este caso. Así que Aramburu es secuestrado del cementerio de la Recoleta, y el cuerpo de Aramburu, y el secuestro duró más de un mes, fíjense, desde el 15 de octubre hasta noviembre, el 17 de noviembre, y el cuerpo es devuelto, lo dejan abandonado esta vez en una camioneta frente a lo que era la Penitenciaría Nacional, ahí en la avenida Las Heras, o lo que hoy es el Parque Las Heras, 2 horas antes de que el avión aterrice en Argentina. Acá voy a hacer un paréntesis porque quiero hablar un poquito del mausoleo o la cripta donde están los restos de Aramburu. Este espacio fue donado por el gobierno de la ciudad a la familia Aramburu, con la condición de que el monumento no tapara el que vemos acá atrás, que como sabemos es el del presidente Carlos Pellegrini. La tumba de Aramburu es obra del arquitecto Bustillo, y los frisos son obras de Carlos de la Cárcova. Bueno, dicho esto, que se respetó, obviamente el lugar no quedó tapado,
Continuamos. Bueno, llegan los restos de Eva de Perón el 17 de noviembre de 1974. Acá vemos una tapa de diario con este señor, pero esta foto es un recorte de esta otra, donde vemos cuando la cureña, trasladando los restos de Eva Perón, llegan a la residencia presidencial, en este caso ya de Olivos. No pude identificar quién es la persona que está acá en primer plano, pero acá lo importante es el ingreso de los restos de Evita. Los restos de Evita entonces llegan a la residencia presidencial ahora de Olivos. Recuerden que la anterior había sido demolida durante el gobierno de Aramburu, y son colocados sus restos juntos a los del general Perón en una capilla ardiente o la cripta. Acá vemos los restos de Perón y al lado los de Evita. Estos restos permanecen juntos. Recuerdo haber leído alguna vez diciendo que los restos de Eva y Perón jamás se habían vuelto a reunir, porque como ustedes saben, el peronismo, o un sector importante del peronismo, sigue bregando para que esos cuerpos descansen juntos, para ellos en la quinta 17 de octubre, donde está el mausoleo de Perón. Bueno, esto, como saben, no se produjo. Evita está en Recoleta, mientras que Perón está actualmente en la quinta 17 de octubre. Bueno, los restos permanecieron acá hasta el golpe militar del 78, cuando Videla, cuando decide mudarse a la residencia presidencial, convoca a las familias para que retiren los cuerpos. En el caso del cuerpo de Eva, ese cuerpo fue ingresado en la bóveda de la familia Duarte en Recoleta, la bóveda que está a nombre de su hermana, Julia Elisa Duarte de Arrieta. Había sido comprada por ella un año antes. Ahí tienen la ubicación, y ese día se firmó la famosa acta, donde Herminia firma sin H, y donde consta el ingreso del féretro de Eva Perón a esta bóveda. El acta está firmada por Blanca y Herminia Duarte, las hermanas de Eva. Su madre ya había fallecido, inclusive antes de que los restos de Eva llegaran a Buenos Aires. Había fallecido ese mismo año. Así que el acta está firmada por dos de sus hermanas, y como representante del cementerio, su directora, María Teresa Sabaté de Roca, y el director general de cementerios, el teniente coronel Alberto Alderete. Esto se realiza, bueno, como dijimos, durante la presidencia de Videla. En la bóveda de Recoleta está Evita junto a su madre y junto a Juancito, a su hermano, a sus hermanas, pero su padre, como sabemos, no está en Recoleta, sino que está en Chivilcoy, en el cementerio del Chivilcoy. La bóveda del padre de Eva es la que está acá en el medio, la que tiene arriba como una figura humana, digamos. Está en muy mal estado de conservación, está muy abandonada, como les dije antes, y como sabemos, la figura del padre de Eva está como borrada o negada en la historia. Voy a hacer un nuevo paréntesis acá. Observen lo siguiente. Esta bóveda que está acá, que no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando, pero siempre me llamó la atención. Esta foto no es mía, yo no estuve en el cementerio de Chivilcoy, si no me equivoco es de Esther Lucía Camaraza, que tuvo la gentileza de pasar por el cementerio y sacarme fotos a mi pedido. Observen esta bóveda que está acá y díganme si no la ven idéntica, me lo dicen después, no es necesario que abran los micrófonos ahora, a la del Eluar.
a la familia Leluar en Recoleta. Observen, no sé si llegan a ver el tambor, acá inclusive adentro del templete, y la llama eterna en la parte superior, inclusive el frente de la bóveda. Bueno, este es un tema que nos queda pendiente de investigar. Volvamos por acá. En el año 52, Perón le había encargado a Juan Carlos Pallarols que realizara una escultura en tamaño natural de Eva. Iba a estar hecha probablemente en cristal de roca y recubierta en plata, que era el material favorito de Eva. Juan Carlos Pallarols no había cobrado ningún tipo de anticipo para hacer este trabajo. La cuestión es que en el año 56, después del derrocamiento, Aramburu saca el decreto ley 4161 de prohibición de elementos de afirmación ideológica o de propaganda peronista, y como sabemos, todo lo que tenía que ver con la simbología, la alegoría o lo que sea peronista tenía que ser destruida. El hijo de Pallarol, que se llama igual que el padre, cuenta en un reportaje que en ese momento su padre, bueno, destruye, rompe esta escultura, o el molde de esta escultura, y lo guardan en paneras envueltas en manteles en el Café Tortoni, porque sus abuelos eran dueños del Café Tortoni. Así que, bueno, se conservó lo que se pudo. La parte de plata, Pallarols padre la vendió para poder recuperar parte de los gastos, la fundió y la vendió. Y 53 años después, Juan Carlos Pallarols, hijo, uy, ahí lo escribí mal, qué lindo, logra hacer una réplica de la máscara mortuoria, del material que recuperó de la escultura. O sea, de ahí saca el molde, hace una réplica de la máscara mortuoria, una copia, hay varias copias en este momento en el país, en distintos museos, en distintos lugares del país, pero fundamentalmente esta está en el Museo Evita, acá en el barrio de Palermo. Bueno, llegó el turno de Juan Domingo Perón, que falleció el 1 de julio del 74, siendo presidente por tercera vez, presidente constitucional de los argentinos. Unas horas, primero se hizo, el velatorio comenzó en la Quinta Presidencial de Olivo y unas horas más tarde fue trasladado a la Catedral Metropolitana, donde se ofició una misa en su honor. De allí fue trasladado hasta el Salón Azul del Congreso Nacional. Acá vemos, a mí me gusta destacar la figura fundamentalmente de María Estela Martínez de Perón, otro personaje negado de la historia argentina, que la gente trata de no hablar de ella, parece que no recordamos que fue la primer presidente constitucional de los argentinos. A ella le gustaba ser llamada presidente constitucional. Y tenemos que recordar también que la señora María Estela Martínez de Perón vive y cumplió este año, en febrero, 90 años, sigue viviendo en Puerta de Hierro, y aunque es de perfil bajo, no aparece, no tiene influencias en nuestras vidas en este momento, la señora existe. Y la señora existe y la señora toma decisiones, ella, por lo menos en lo concerniente a las cuestiones de Perón. Bueno, aquí entonces el velatorio en el Salón Azul del Congreso Nacional, que duró 2 días, un poco más, también el amor de la gente y lo demás, fue totalmente expuesto, ¿no? Todos sabemos de los funerales de Perón. De aquí Perón fue trasladado, como ya vimos, a la Quinta Presidencial de Olivos y permaneció junto a Eva hasta el gobierno de Videla. Cuando, bueno, Videla le solicita
le informa, perdón, Isabel Martínez de Perón, cuando, bueno, es ella la que es derrocada en el año 76, el 24 de marzo, es ella la que presidía y es la derrocada, y queda en prisión. Está prisionera del gobierno, del gobierno sucesorio, así que Videla en un momento dado la hace llamar y le informa que tiene que sacar los restos de Perón de la residencia presidencial. María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabelita, apodo que recibió porque su abuela se llamaba así, Isabel, y parece que ella se le parecía mucho. En realidad considera que Perón tiene que ser trasladado a Chacarita al Panteón del Ejército, dado su grado de teniente coronel, pero le niegan la autorización de ingresarlo al Panteón Militar. Así que solicita a uno de los sobrinos de Perón permiso para ingresarlo, aunque sea transitoriamente, en la bóveda familiar, de la cual ya vimos algunas cuestiones. Fíjense acá en la foto de la izquierda, a nuestra izquierda, la cartela Tomás Perón, el abuelo de Perón, Tomás Liberato Perón, bóveda en la que además, como recordaremos, estuvo Aurelia Tizón también. Y acá hay dos momentos de la bóveda. Esta foto, la de la derecha, nuestra derecha, es más actual. La de la izquierda es del día del traslado del cuerpo de Perón a San Vicente. Fíjense que notamos la ausencia de muchas placas que fueron trasladadas con el ataúd de Perón a la Quinta 17 de octubre. Bueno, volvamos al año 76 porque para llegar al traslado nos faltan 30 años más o menos. Entonces, bueno, la familia de Perón acepta que los restos del general sean ingresados en esta bóveda, se solicita un permiso de obra y se contrata a Francisco Rastelli para hacer, para acondicionar el interior de la bóveda para colocar los restos de Juan Domingo Perón. Y así se hace. No hay constancia en los libros de Chacarita del ingreso de Perón, qué día se realizó concretamente el ingreso. Se estima que fue unos días después del traslado de Eva a Recoleta, ocurrido en octubre de este año, el 22 de octubre de este año. Bueno, la historia no queda acá. Unos años más tarde, en el 87, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, un día nos enteramos por los diarios que el cadáver de Perón había sido violado, y violado en el aspecto de ultrajado, digamos, de vandalizado, y le roban las manos a Perón. Hay libros escritos sobre este tema. Bueno, no se sabe a ciencia cierta cuándo fue. Se estima que fue en las primeras semanas de junio. Hacia fines de junio, no recuerdo si el día 27 de junio aproximadamente, el grupo Hermes y Ay y los 13 se adjudican el acto del robo de las manos de Perón. No solo robaron las manos de Perón, sino que robaron el sable, la gorra y algunas insignias que tenía el cuerpo. Se supone que trabajaron varios días, habrían ingresado por una claraboya de la bóveda y habían tenido acceso al lugar, y que inclusive el cajón de Perón, observen acá en esta foto, superior a la derecha, acá se ve, acá estaba ubicado el cajón de Perón que fue vandalizado, que está cubierto por un blindex que pesa 170 kilos y tiene 6 milímetros de espesor, al cual se hizo un agujero que luego lo vamos a ver. Bueno, estas fotos pertenecen a la página de Ricardo Péculo, uno de los dueños de la Cochería Paraná.
y tienen que ver con, no sé si recordarán a Marta Holgado, la supuesta hija de Perón, que inicia un juicio a Isabelita por el tema de la herencia y demás, por el reconocimiento, y hay que hacer unas tomas para análisis de ADN que se realizan el 13 de octubre de 2006. Acá lo vemos a Ricardo Péculo con personal de la Cochería Paraná en el momento en que abren el cajón de Perón para tomar las muestras, para las pruebas de ADN que, como sabemos, dieron negativo. Acá vemos el interior de la bóveda con la gente trabajando. Terminado el trabajo de los peritos, al tomar las muestras, se procedió a hacer un cambio, se cambió el cajón de Perón por uno nuevo. El cajón e incluso la caja metálica, que según María Elena Tuma están juntas, pero acá hubo que separar, según explica Péculo en esta página, es muy interesante leerlo, hubo que separar ambas cosas y bueno, y aprovechan y hacen un cambio del ataúd de Perón. Terminado el acto, o mejor dicho, terminada la extracción de muestras, terminado el trabajo de los peritos, Alfredo Péculo, también responsable en ese momento de la Cochería Paraná, había organizado un responso para los familiares más íntimos que se llevó a cabo en el interior de la bóveda, en el subsuelo, que estuvo a cargo del padre Jorge García Cuerva, hoy obispo, si no me equivoco, de Río Gallegos, y no sé si está acompañándonos en esta disertación. Bueno, ¿qué pasó con el ataúd? Porque se cambió, como les dije, se cambió el ataúd. Entonces, ¿a dónde fue a parar el ataúd viejo? O el ataúd siniestrado se encuentra en el Museo de la Policía Federal Argentina, en la calle San Martín 353, en el barrio de San Nicolás. El blindex, que en Chacarita estaba de costado, acá lo vemos en la parte superior. La foto que estoy señalando, la, digamos, panorámica es mía. Las otras dos son otra de las gentilezas de María Elena Tuma. Acá vemos el boquete que realizaron en el blindex para tratar de extraer o abrir el cajón en primer lugar. Después, como sabemos, el blindex lo habían removido y pudieron actuar para cortar las manos y demás. Y acá hay otra foto de cómo se encuentra hoy en el Museo de la Policía Federal. Este es el ataúd actual que contiene los restos del general Perón, que fue cambiado después de las tomas de ADN el 13 de octubre de 2006. El 17 de octubre de 2006 se inicia el traslado de Chacarita a la Quinta 17 de octubre durante la presidencia del doctor Néstor Kirchner. Para trasladar el cuerpo de Perón a la Quinta 17 de octubre, obviamente una vez más tuvo que firmar su esposa, Isabel Martínez. Lo que pasa que en este caso, Isabel, como sabemos, no volvió, lo hizo su apoderado en la ciudad, o en el país, no en la ciudad de Buenos Aires. Ahora no recuerdo el nombre de su apoderado, pero es el mismo de siempre. Él es el que firma para poder efectuar el traslado. Aquí vemos a los trabajadores de la Cochería Paraná a la mañana muy temprano, retirando el cuerpo de Perón, que va a ser trasladado a la CGT. En el interior de la CGT pudo ingresar un número muy reducido de personas, pero había mucha gente en la calle acompañando los restos de Perón que querían despedirse de su líder. Y acá vemos que hubo un pequeño acto donde reaparece Duhalde inclusive. Finalizado el acto y la bendición, los muchachos cantan la marcha peronista
Y de ahí comienza la caravana, que aparentemente todo este traslado duró cerca de 6 horas hasta la Quinta San Vicente. Acá vemos ya todo preparado, los granaderos para recibir el cuerpo de Perón en la Quinta. Como sabemos, esta jornada fue enlutada. Esta foto está tomada desde el mausoleo de Perón hacia la entrada. Ven gente parada por todos lados. Esta es la línea de la vida. Ahora dentro de un ratito vamos a hablar un poquito de esto. Voy a tratar de apurarme para no aburrirlos. Bueno, como les decía, lamentablemente la jornada del 17 de octubre de 2006 se vio afectada por actos de tiroteos, vandalismos entre un grupo y otro. La verdad que fue todo un lamentable descontrol, pero bueno, finalmente el cuerpo de Perón llegó acá al mausoleo. Este mausoleo había sido, esta es parte de la Quinta San Vicente, donde funciona el Museo Provincial Quinta 17 de Octubre. La idea de construir este mausoleo había sido de Eduardo Duhalde en el año 2002, durante su corta presidencia. Se inicia la obra durante la gobernación de Felipe Solá, y bueno, Néstor Kirchner era presidente. Y finalmente se inaugura, como sabemos, en el 2006. Este mausoleo se hizo un concurso y del concurso se eligieron 3 proyectos. Acá aparecen los equipos que lo conformaron y entre los 3 equipos hicieron un nuevo proyecto que es este que vemos acá. Y acá lo que vemos es la plaza central, que es esta, con los escudos de todas las provincias y tierra de las provincias argentinas, y el mausoleo acá en esta panorámica. Esta foto me parece maravillosa, lamentablemente no es mía. Esta es la vista de frente, mausoleo, plaza central, y acá la plaza del Abrazo, y se llama así porque acá en este sector está este mural realizado en teselas, que reproduce el famoso abrazo de la renuncia a la presidencia de Eva Perón en el 52. Acá está la línea de la vida, que como verán lo que hace es señalar fechas importantes en la vida de Perón y Evita. Acá, por ejemplo, lo que vemos es el nacimiento de Juan Domingo Perón. Y llega hasta el paredón, el paredón de limítrofe. Este es el mausoleo. Al costado de la línea de la vida, a nuestra izquierda, está la capilla. Y detrás, nuevamente el mausoleo. Acá un recorte, algunas fotos del mausoleo. Él tiene 2 tímpanos que están cubiertos con mármoles transparentes, lo que permite el ingreso de la luz de día y de noche asemejarse a un faro, y el féretro de Perón está puesto en un prisma vidriado que es profeso, está hecho de tal manera que uno siempre se va a ver, o uno va a ver un reflejo, ven que hay reflejo en todos lados, porque la idea es que el visitante se encuentre reflejado junto al líder peronista en un acto de comunión. Voy a apurar un poco porque si no se durmieron, deben estar a punto de... Bueno, no nos podemos ir de la Quinta 17 de octubre, donde se encuentra el mausoleo de Perón, que fue hecho para Perón y Evita, pero como ustedes saben, la familia de Evita no quieren trasladarla, quieren que Evita se quede en Recoleta. Puede gustarnos o no la idea, pero bueno, los que mandan son los que tienen derechos sucesorios, no nosotros. Entonces aquí estamos viendo lo que iba a ser el monumento al descamisado, que luego devino en cierta manera para hacer el mausoleo de Eva Perón. En realidad lo iba a contener en una de sus salas interiores. Esta es una maqueta, el proyecto fue encargado a Leonele Tomasi. En la maqueta vemos dónde iba a estar emplazado el monumento, que es más o menos donde están las flores generia esa divina,
que tenemos ahí cerca de Bellas Artes. Acá tenemos en el 1 la Facultad de Derecho, en el 2 lo que era la residencia presidencial, que como sabemos fue demolida durante el gobierno de Aramburu, hoy ahí está la Biblioteca Nacional, y el edificio del Automóvil Argentino. ¿Por qué es importante traer esto? Porque vestigios de este monumento, iba a tener 16 esculturas, 3 de ellas se encuentran en la Quinta 17 de octubre, precediendo el ingreso al mausoleo de Perón. Acá podemos ver, la que está tirada en el piso totalmente como destruida es la Solidaridad, en el centro los derechos del trabajador, el decapitado es Perón, y a nuestra derecha, la razón de mi vida, también decapitada. Una imagen de frente, esta foto es muy bonita, tampoco es mía, para verlas más de frente. Y una cuarta escultura, en total les dije iban a ser 16, se sabe dónde están 4, las 3 que vimos más esta. Esta no se sabe cómo, pero misteriosamente es como que apareció un día en Mar del Plata. O sea, las esculturas habían sido tiradas al río, fueron mutiladas, a todas. Esta, no se sabe cómo, llegó a Mar del Plata. Un día alguien la encontró y dijo, oh, acá tenemos el hombre de mar. Y entonces la quisieron emplazar en un lugar en otro, hasta que alguien se dio cuenta que en realidad esta escultura se llama Independencia Económica y también es obra de Leone Tomasi. Hoy la podemos ver, el otro día la vimos con Ana Ramos cuando íbamos de Mar del Plata a Miramar, en la ruta, en el ingreso al puerto de Mar del Plata. Bueno, tiene varias características. Yo creo que los confundió fue el pulpito este que está acá abajo, que en realidad tiene otra simbología. Representa, según el ideario peronista, el haber aniquilado la inflación o terminado con la inflación. El pulpo había podido hacer eso. Bueno, un aporte interesante de Victoria Gazzaniga fue que en 2019 esta escultura fue declarada bien de interés artístico o histórico nacional por la Comisión Nacional de Monumentos, y cuando chequeé la información, al mismo tiempo también fueron declaradas las otras 3. Bueno, gente, llegó el momento que esperaban.